Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión, acá desde FM La Boca, en Buenos Aires. Estamos hoy con un invitado especial, Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional. Muy buenas noches, Pablo. Nos estás hablando de Santiago de Chile. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por la llamada, Julio, y un agrado estar con ustedes. Bueno, nosotros realmente somos dos periodistas que estamos en este programa. Hoy estoy solo, pero está también Arturo Avellaneda, que te manda sus saludos. Y lo que queríamos hablar con vos, queríamos empezar a hablar con vos, mejor dicho, era un poco comentando tu nota que salió en Hispan TV, en la página de Hispan TV, sobre lo último que pasó en Estados Unidos con respecto al tema de la financiación de la guerra y de los diferentes frentes de guerra que ya están abiertos y lo que se están abriendo. Nos pareció muy impactante y muy exhaustiva también. Agradecido, ¿no? Encantado de que conversemos lo que ustedes puedan considerar que sea de importancia, no hay problema. Bueno, en principio vimos que hay como, vos no, justamente marcaste el tema de que hay unos 95 mil millones de dólares que se están empezando a repartir entre el frente de Ucrania, entre lo que es el conflicto en Israel, o mejor dicho, el genocidio que se está llevando en adelante en Israel, y también lo que va a ser Taiwán, que seguramente va a ser el próximo escenario de conflicto, ¿no? En el Pacífico. Bueno, podríamos empezar por estos tres frentes, si te parece, ¿no? Bueno, estos tres frentes están en activo. No es que sea un paquete de ayuda, entre comillas, que vaya destinado a poner en acción determinado frente de desestabilización, de guerra o de acciones bélicas, políticas, diplomáticas, económicas, o todos los frentes que tiene en la actualidad lo que se denominan las guerras híbridas, ¿no? Es decir, la combinación de guerras tradicionales con el uso de ataques informáticos, ataques financieros, ataques comunicacionales. Y en ese plano, el artículo al que tú haces mención da cuenta de la aprobación ya, el pasado 20 de abril, y posteriormente ratificado por el Senado norteamericano, de un nuevo paquete de ayuda. Es decir, no es que esto sea una novedad de 95 mil millones de dólares, sino que viene a incrementar los sucesivos paquetes de apoyo militares y económicos que Estados Unidos otorga a estos tres países, estas tres entidades que son el régimen israelí, el régimen ucraniano y Taiwán. Y en este plano se abre entonces el análisis necesario de contextualizar por qué le entrega a estos tres regímenes, ¿no? Uno tiene que ver con este apoyo permanente que le da al régimen nacional sionista israelí desde el año 1948 a la fecha. Es decir, cada año Estados Unidos entrega, al margen de todo el otro apoyo financiero y militar, entrega 4 mil millones de dólares libres de devolución, libres de cualquier exigencia, unido al propio apoyo que las entidades sionistas norteamericanas le entregan por miles de millones de dólares a Israel a través de múltiples fundaciones, el Museo del Holocausto, el Museo de la Memoria, la Fundación Judía, el Fondo Nacional Judío, es decir, una multiplicidad de organismos que representan el sostén económico del sionismo. Es decir, Israel no podría sobrevivir si no es gracias al apoyo sostenido que Estados Unidos y las organizaciones ligadas al sionismo en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, le otorgan permanentemente a Israel. Eso es un fondo permanente que explica el sostén y el desarrollo y la concreción de asentamientos ilegales, por ejemplo, en Cisjordania. La compra de tierras cuando las compran, porque lo otro es la usurpación, y al mismo tiempo todo lo que significa la inversión en tecnología, espionaje, armas y otra serie de elementos en el cual Israel se muestra ante el mundo como una especie de entidad milagrosa que es capaz de desarrollar una serie de iniciativas. Ese es un paquete de ayuda permanente
de apoyo permanente, de sostén permanente. El otro es Taiwán. Taiwán igualmente tiene anualmente una entrega que supera los 1.500 millones de dólares, pero que año a año también implica dentro del presupuesto destinado a la guerra por parte de Estados Unidos está el otorgar a Taiwán apoyos en sistemas aéreos, de misiles, seguridad y otra serie de elementos relacionados con la inteligencia. Y eso tiene que ver con China. Si Israel tiene que ver con los ataques sistemáticos y la ocupación de Palestina y la desestabilización del Líbano, de Irak, de Siria y al mismo tiempo contra la República Islámica de Irán, entonces en este caso con Taiwán se explica en función del contencioso y la desestabilización permanente que Estados Unidos trata de tener con la República Popular China, con Taiwán por una parte, pero Corea del Sur por otra, con Australia, que es parte de lo que se llama el AUKUS, es decir, este proyecto militar que tiene a Gran Bretaña y Estados Unidos, y al mismo tiempo todo lo que significa Japón en el concierto de, diría yo, presiones contra la República Popular China. Ese es el otro frente, que es el frente más Pacífico-Asiático, el otro es el frente Asia Occidental, Cáucaso, Asia Central, que les permite también tener acceso a todos los estrechos marítimos que tienen importancia energética, como el estrecho de Hormuz, el estrecho Bab del Mandeb. Y el otro frente es el frente ucraniano, que representa no la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Esta es la guerra de Estados Unidos, la OTAN, que utiliza a Ucrania como testaferro en los ataques a la Federación Rusa. Y ahí ya las cifras son estratosféricas. Estamos hablando que desde el año 1991 al año 2014, cuando se derroca al expresidente Víctor Yanukovych, los Estados Unidos entregaron más de 5.000 millones de dólares en apoyo a organizaciones no gubernamentales para desestabilizar a aquellas organizaciones políticas más cercanas a Rusia y favorecer a aquellas más pro-europeístas y pro-otanistas. Pero desde el año 2014 a la fecha, la cifra de apoyos que ha entregado Estados Unidos a Ucrania y sobre todo a partir del año 2022, que es cuando se inicia la operación militar rusa, ese apoyo ha significado 350.000 millones de dólares entre cifras entregadas por Estados Unidos y cifras entregadas por la Unión Europea. Entonces son cifras que explican la cantidad de aviones, tanques, blindados, sistemas de misiles y otros, e incluso la contratación de mercenarios por parte de Ucrania. Estos son los tres frentes principales, y hay otros frentes que también se destinan, que son menores en cifra, pero igual de importantes, como es el caso de Venezuela, Cuba, como es el caso de África, con el apoyo sostenido a regímenes como el marroquí, que a su vez ocupa el Sáhara Occidental. Es decir, hay una amplitud de frentes que tiene Estados Unidos, unos más fuertes, grandes e importantes que otros, pero que explican también que Estados Unidos posea la friolera de 800 bases militares en el mundo, que explican estos presupuestos destinados a la desestabilización. Claro, eso es como un pantallazo general muy claro de cuál es la disposición, ¿no?, de Estados Unidos a nivel táctico, estratégico y también militar. Pero, Pablo, ¿cuáles son los intereses específicos, ¿no?, que tiene Estados Unidos, tanto a nivel económico, productivo, extractivista también, ¿no?, en cada uno de estos tres frentes mayores? O sea, en Israel, en Taiwán, en Ucrania. Yo, por ejemplo, años atrás, en 2014, tuve la oportunidad de encontrarme con algunos compañeros ucranianos en un encuentro en el País Vasco, y en esa época me ocupaba mucho del tema del fracking, de lo que era Vaca Muerta en Neuquén, y no solo, otro yacimiento también, y ellos mismos me dijeron que la injerencia de las empresas de gas y de petróleo, por ejemplo, de Chevron, que tenemos acá también en la Argentina, de Shell, de British Petroleum, en lo que fue el golpe en Ucrania, era totalmente visible, transparente, ¿sí? Eso es el caso de Ucrania, que tiene un tema con el gas y los hidrocarburos, pero no solamente con eso, con los granos, por ejemplo, ¿no? Y seguramente hay otros intereses también en los demás frentes. Sí, yo te diría, para empezar con el tema de Ucrania,
que Ucrania tiene no tanta importancia en el tema gasífero porque no tiene grandes yacimientos de gas. La importancia con los hidrocarburos tiene que ver con el paso de oleoductos y gasoductos que Ucrania tenía desde Rusia hacia el mercado europeo. Esa era la importancia fundamental. En la parte este ucraniana la importancia de las minas de carbón, las minas de hierro, pero tú dabas cuenta de un elemento mucho más central de Ucrania, que Ucrania es un gran productor de cereales, y como productor de cereales abastecía gran parte del mercado europeo y mercado de Estados Unidos. Y en ese plano es la importancia que hoy adquiere para Estados Unidos y Europa. No es casual que BlackRock sea hoy uno de los propietarios del 30% de los territorios ucranianos. Es decir, Ucrania ha hipotecado su futuro en función de su contencioso con Rusia. Y eso indudablemente representa un pésimo negocio, porque antes del golpe del año 2014, diría yo, la dirección natural del comercio exterior ucraniano era mucho más centrado en los países de la ex Unión Soviética, las ex repúblicas socialistas de antes de la caída del muro, la propia Rusia por la relación histórica, cultural y otras que tenía, pero se impusieron los planes más que los planes de aquellos grupos pro-otanistas, es decir, pro la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, los grupos pro-europeístas que echaron por tierra todas las ideas, convenios y cooperación que se iban a tener con Rusia en un desarrollo mucho más positivo y bilateral que pudiese significar también a Bielorrusia y otros países de la zona. Y eso indudablemente tiene que ver con el avance del mercado, de la necesidad de abarcar un mercado mayor por parte de la industria europea, alemanes principalmente y franceses, que son los que han apoyado fuertemente al régimen de Zelensky y Poroshenko con anterioridad con respecto a el mercado de Europa del Este. Polonia ha adquirido ese estatus que hubiese tenido Ucrania, si no hubiese sido indudablemente por todos estos años que ha estado involucrado en una guerra de agresión contra la propia población ucraniana. Y hay un punto importante ahí. La guerra en Ucrania no comenzó el año 2022, la guerra en Ucrania comienza en el año 2014, cuando tras el golpe de Estado comienza toda la operación de desestabilización, agresiones y exterminio de la población del Donbass ucraniano, es decir, toda la población ruso parlante del Donbass, estamos hablando del Donetsk, de Lugansk, que son los que conducen finalmente a la instauración de las repúblicas populares para tratar de contrarrestar esos ataques de Kiev. Entonces ahí hay intereses del punto de vista de pasos de oleoducto y gasoducto que dan paso más bien a un interés político-militar por parte de Occidente. Ucrania es un testaferro de Occidente, significa la frontera más inmediata a Rusia y significa por tanto una desestabilización permanente. De ahí el interés de haberlo integrado a la OTAN y la fuerte oposición rusa. De ahí el interés, por ejemplo, de la Federación Rusa de, a través de la operación militar, dar una señal clara que no iba a aceptar más aquello que había sido un acuerdo tácito con Europa respecto a no acercar a la OTAN a la frontera occidental de Rusia. Así que Ucrania, más que elementos económicos, pero donde lo agrícola tiene importancia, representa más elementos de hegemonía, de política, de estrategia, de geoestrategia y elementos geopolíticos en la zona. Taiwán tiene una diferencia fundamental. Taiwán está frente a la República Popular China, es una provincia china, es así reconocido por los propios Estados Unidos. Estados Unidos no habla de las dos Chinas. Estados Unidos reconoce que ahí hay una disputa y hay un elemento de contencioso absoluto. Por algo Taiwán salió del seno de la ONU en el año 1971, no es casual. Ese puesto lo ocupó la República Popular China y por tanto no hay una consideración de pensar que se puede hablar de dos Chinas sin que eso signifique una disputa permanente con la República Popular. Taiwán representa un eslabón importante del dominio hegemónico que Estados Unidos ha querido tener permanentemente en el Pacífico, con Japón como parte de este triángulo que podría ser claramente Japón, Corea del Sur, Taiwán, y con extensión hacia Filipinas y hacia Australia. Es decir, la zona del mar meridional de la China
que es una zona de tránsito fundamental para el comercio chino. Es decir, más del 40% del comercio internacional chino sale por el mar meridional de la China. Aquello que sale hacia el Pacífico y aquello que se va posteriormente por el estrecho de Malaca hacia el Océano Índico y hacia el Mar Rojo, Canal de Suez, Europa y con eso al resto de países que dan hacia el Pacífico, entonces hacia el Atlántico. Así que en ese plano indudablemente Taiwán representa también parte de una pieza del ajedrez estratégico de Estados Unidos, y no es casual que allí en esa zona esté la flota del Pacífico, ¿no? Con sede en Japón, pero con bases militares en Corea del Sur también, y con bases en Australia y con bases en Taiwán. Es decir, ese frente político, militar, diplomático, hegemónico e económico tiene una importancia fundamental porque significa contender más que militarmente con China. En este momento la contienda es mucho más político, diplomático y financiera y comercial. Y el otro frente tiene que ver con Israel, ¿no? Con la entidad sionista que representa para Estados Unidos un elemento fundamental como portaaviones terrestre de todos los intereses de Estados Unidos y de Europa en Asia Occidental, y por extensión hacia el Cáucaso Sur y por extensión hacia la zona de Asia Central. Es decir, y el Golfo Pérsico, lógicamente, que entra dentro de este contexto de Asia Occidental. Y esa es la zona más rica en recursos hidrocarburíferos, gas y petróleo. Cualquiera de los países que tú consideres ahí es absoluto, está dentro de los 10 primeros países productores y con yacimientos y con reservas. Arabia Saudí, Irak, Irán. Siria, por su parte, representa un elemento importante de tránsito de gasoductos y oleoductos, al igual que Turquía. Es decir, esa zona, en forma indudable, representa intereses hegemónicos, geoestratégicos, geopolíticos, energéticos, económicos. Por allí pasa parte importante del nuevo proyecto de la Ruta de la Seda chino, que no considera Europa y que no considera Estados Unidos. Por tanto, estás hablando hoy de uno de los ejes centrales de las disputas hegemónicas entre aquellos que quieren seguir teniendo un mundo unipolar, encabezado por Estados Unidos, y aquellos que hablan y proyectan un mundo multilateral a través de la República Popular China, la Federación Rusa, la República Islámica de Irán, la India, Pakistán, y donde se suman otros países como Brasil y Sudáfrica, que son parte de los BRICS. Es decir, Israel representa en ese contexto, en ese plano, un eslabón, una pieza fundamental para tratar de mantener esta hegemonía a la baja de Estados Unidos. Es una zona también rodeada de bases militares. No es casual que en el Golfo Pérsico, en Bahrein, se encuentre la quinta flota del Golfo Pérsico, y que al mismo tiempo en el Mediterráneo, en la zona frente a las costas del levante mediterráneo, en Nápoles, esté allí la flota del Mediterráneo. Es decir, nuevamente, todo lo que es la mentalidad de dividir al mundo en comandos militares, no se divide en continentes, sino que en comandos militares por parte de Estados Unidos, para dar esa visión que el mundo entonces está dividido en aquellos intereses políticos, militares y económicos que Estados Unidos pretende dar. Así que esos frentes todos están interconectados en función de elementos económicos, militares, financieros, hegemónicos, y en el caso específico de lo último que te hablaba de la entidad sionista, además con una extensión hacia el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz, por donde transita más del 30% de toda la energía hidrocarburífera del mundo, es decir, por el estrecho de Hormuz salen los barcos y los supertanqueros de Kuwait, de Bahrein, de Arabia Saudí, de Irán, de Irak. Es decir, una zona importantísima en el tránsito energético. Y la otra es el estrecho Bab el-Mandeb, que comunica el Océano Índico con el Mar Rojo y con ello hacia el Canal de Suez, que es lo que explica los ataques a Yemen por parte de Arabia Saudí, que es otro de los aliados fundamentales de Estados Unidos en la zona y aliado también de Israel. Así que eso explica los tres grandes contenciosos y los intereses que mueven a cada uno de ellos. Claro, y si bien lo nombraste, te pediría de
profundizar un poco más sobre el tema del BRICS, porque justamente en esa área que estuviste describiendo hubo un ingreso, entre comillas, masivo de países al BRICS, ¿no? Como que toda el área, con excepción de Israel, casi, sobre todo alrededor de lo que es el Mar Rojo, ¿no? La parte de África también, ingresaron recientemente al BRICS, como que hubo un ingreso del BRICS de todos estos países que son detentores de lo que es la energía, ¿no? Claro, tú estás hablando del último ingreso de países que ingresaron a este BRICS, que antes estaba conformado por estos 5 países, ¿no? Que eran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Los que entraron ahora son Irán, Egipto, Etiopía, y también entró Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Es importante lo que señala porque estás hablando de países de enorme producción petrolífera y gasífera como Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y otros de importancia regional como es Egipto, y otros de importancia también en la zona del norte de África, en la zona del Cuerno africano como es Etiopía. Entonces, estos países son claves, son muy importantes a la hora de establecer lo que en la dinámica de precios del petróleo en el mundo es la fijación de precios internacionales. Entonces, al ingresar esos nuevos miembros, lo que tú haces es no solo ampliar la cantidad de miembros, sino que al mismo tiempo el grado de influencia que tiene ese grupo en el conjunto del planeta, lo que representan en cuanto a PIB, lo que representan en cuanto a población, lo que representan en cuanto a influencias políticas en el mundo. Es decir, este grupo de países que ingresan junto a los que ya estaban van en busca de un nuevo orden global. Y eso es muy importante tenerlo en consideración, porque a pesar que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos son aliados de Occidente, al mismo tiempo buscan su independencia económica. Y una independencia económica a partir de tener claro que el petróleo y el gas en un momento se va a acabar. Por tanto, lo que hay que hacer ahí es buscar alternativas, buscar nuevos socios y nuevos mercados. Cuando tú comparas lo que representa el BRICS en este momento, el BRICS tiene proyecciones de representar diría yo, el 33%, un tercio del PIB mundial. Y representa además el 45% de la población mundial. Entonces, hoy, en este momento, la economía de los BRICS representa cerca del 30% de la economía mundial. En 4 años más va a ser el 34%, el 33,6%. Además, producen el 45% de todo el petróleo del mundo. Estos países que te mencioné solamente. Entonces, la importancia que tienen es fundamental y a eso le temen indudablemente Estados Unidos y sus aliados. Y le temen con mucha razón. Más aún, le temen a las nuevas dinámicas económicas y políticas en las decisiones que están tomando, por ejemplo, al sistema de transferencia internacional. El sistema SWIFT es un sistema internacional monopólico por parte de Occidente que les permite sancionar y, por tanto, los países sancionados no pueden hacer transferencias internacionales y encarecen, por tanto, su comercio interno y externo. Y al mismo tiempo, si consideras que en el fondo estos países del BRICS lo que pretenden es desdolarizar su economía, va a ser un golpe mortal para Estados Unidos que basa en parte importante. El dólar es un arma fundamental para la hegemonía norteamericana. La maquinita de producir dólares norteamericana es fundamental en el plano de entender que Estados Unidos ha logrado dominar el mundo en los últimos 75 años en virtud de la producción masiva de dólares. Estados Unidos no tiene límite en la producción de dólares. Estados Unidos tiene problemas de déficit y vamos sacando más dólares. Hay que pagar al complejo militar industrial y emito dólares. Nadie más en el mundo puede emitir dólares y Estados Unidos tiene ese monopolio y en una moneda que es de curso internacional y que en muchos países es la moneda, la divisa más importante. Y desdolarizar eso indudablemente representa no solo una medida económica, sino que política, que le duele a Estados Unidos, y de ahí entonces toda la explicación de por qué los frentes
que yo te mencionaba, pero al mismo tiempo una narrativa comunicacional de demonizar a China, demonizar a Rusia, demonizar a la República Islámica de Irán, que son países que ya tienen su comercio bilateral y trilateral en monedas nacionales, en rublos, en yuan. Estamos hablando entonces de comercio internacional que ya no depende del dólar. Y si no dependes del dólar, entonces tu capacidad de maniobra y de presión también disminuye. Claro. Pablo, dos preguntas acotadas sobre este tema de la desdolarización que me parece de sumo interés. Una es cuál es el rol justamente dentro de la economía de Estados Unidos del todo lo que es el complejo militar, ¿no? Esa economía que se basa en invertir en armas y un poco también acotando sobre el tema de la puerta giratoria, ¿no? De qué cantidad de funcionarios, por ejemplo, del Estado de alto rango vienen de ese complejo, ¿no? Por un lado, y cuál es la influencia en la economía misma de Estados Unidos. Si, por ejemplo, una operación como esta de seguir teniendo fornituras militares, cosas por el estilo, no pueda aumentar lo que es efectivamente la inflación y lo que vos estabas mencionando antes, el hecho de tener la maquinita, ¿no? Todo el tiempo prendida. Y por el otro lado, ¿qué quiere decir desdolarización? Vamos hacia una proyección de una moneda de los BRICS. ¿Cómo podría ser esto a futuro? ¿Qué elemento tenemos hoy para empezar a pensar esta desdolarización en el concreto? En concreto es lo que te mencionaba en la pregunta anterior, ¿no? El desdolarizar la economía implica quitarle importancia de presión que tiene el dólar para las economías internacionales. Es decir, si tú quieres generar una política de presión contra un país, tienes dos medidas por parte de Estados Unidos y sus socios. Uno, sacarlos del sistema de transferencia internacional, el SWIFT, y al mismo tiempo generar una política de sanciones en el plano de la dolarización de esa economía. Por ejemplo, que no puedan comprarle a empresas norteamericanas, que no puedan comprarle a empresas europeas ni a nadie que tenga dentro de sus componentes productos de tecnología norteamericana, que es lo que han hecho con Cuba durante 60 años, ¿no? Es decir, cuando hablamos de bloqueo contra Cuba no es solo impedir el comercio, sino que impedir además el comercio con otros países, que es una cuestión absolutamente surrealista. Es decir, no solo te sanciono yo como Estados Unidos, sino que obligo al resto del planeta a sancionarte. Y en esa presión se han sumado gran parte de los países del mundo por lo que significa la importancia del dólar, la importancia del intercambio con Estados Unidos, la importancia dentro de la economía internacional que ha tenido Estados Unidos. Por tanto, creo que hablar de una desdolarización global implica hablar hacia un mundo que no solo va en lo multipolar en lo político, sino también en lo multipolar en lo monetario. O sea, cuando tú escuchas a líderes de Asia, de Europa, de Latinoamérica, cuando escuchamos a Lula, cuando escuchamos incluso en Europa, en el plano de discusiones mucho más francas por parte de estos líderes tan dependientes de Estados Unidos, que es necesario no depender tanto del dólar, y líderes de Asia, en el caso preciso de China, estamos hablando de disminuir el peso global que tiene el dólar en las reservas internacionales, dejar de hacer reservas internacionales en dólar, porque en definitiva le estás entregando tu dinero a tu enemigo. Tú haces reservas internacionales en dólares y mira lo que pasa con Rusia, sus 300.000 millones de dólares en reservas internacionales que han sido embargadas, usurpadas, robadas en definitiva, en función de las decisiones de Estados Unidos. Es decir, ni siquiera hay seguridad jurídica en ello. Avanzar entonces en una desdolarización implica también avanzar en la soberanía de los países. Es muy importante, no solo en evitar la dependencia económica, la dependencia política, sino que evitar la dependencia en las soberanías de los países. Un país que no depende de las fluctuaciones que tenga el dólar es un país más soberano, más libre, más autodeterminado y con capacidad de poder definir si quiere comerciar en yuan, en rublos, en rial, si quiere comerciar en pesos,
comerciar de la forma que quiera, que se supone es la lógica y es la racionalidad que tiene el libre comercio, ¿no? Entonces es absolutamente irracional lo que hace el mayor defensor del libre comercio en el mundo, que es Estados Unidos, que protege permanentemente su mercado y limita los mercados que no son de ellos. Así que en ese plano desdolarizar es también un camino de independencia. Y respecto al complejo militar industrial, el complejo militar industrial norteamericano es indudablemente el elemento dinamizador de la economía norteamericana. No hay industria más importante que la industria militar, porque es una industria militar ligado a lo privado y a lo público. Hay una relación estrecha entre el mundo militar y las corporaciones transnacionales que están dedicadas a la producción de armas, pero al mismo tiempo generan un grado de lobby, un grado de presión. Yo te diría que hay tres grandes grupos de presión en Estados Unidos. 4 grandes grupos de presión. En lo que se llama el complejo militar industrial, el lobby sionista, el lobby saudí y el lobby de los grupos de armas, no el complejo militar, el grupo de armas, es decir, los ciudadanos que desean mantener la segunda enmienda permanentemente. Esos son los 4 grupos de enorme presión en Estados Unidos y que marcan la dictación de políticas internas y externas. Si Estados Unidos es el socio y el padre putativo de Israel, se debe precisamente a la enorme influencia de la AIPAC, que es este Comité de Asuntos Políticos Estadounidense-Israelí. Arabia Saudí ejerce una enorme influencia sobre Estados Unidos para que no lo condenen permanentemente. La última vez que Ban Ki-moon el ex secretario general de la ONU, quiso condenar a Arabia Saudí por la muerte de miles de niños en Yemen, Arabia Saudí le dijo a Estados Unidos: ustedes quieren hacer eso, perfecto, aténganse a consecuencias económicas, que se agravaron cuando un juez norteamericano decidió en el sentido de dictaminar que Arabia Saudí debía pagarle a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre del 2001 por la participación que tuvo ciudadanos saudíes en esos atentados. Y ahí Arabia Saudí unió los 2 elementos que te mencionaba y le dijo a Estados Unidos: ustedes hacen algo en esto, o le dicen a la ONU que pare y le dicen al juez que pare, o yo retiro mis más de 900.000 millones de dólares que tengo en las reservas de Estados Unidos. Así se mueve la política en Estados Unidos, con los lobbies y al mismo tiempo con la dinámica del complejo militar industrial, que es esta relación estrecha entre el mundo militar y las corporaciones. Vínculos entre contratistas de defensa, que son privados, el Pentágono, que es público, militares y civiles, y el mundo político. Es una triada que no es una triada virtuosa, ¿no? Es una triada que indudablemente mezcla a las grandes corporaciones militares, Lockheed, Boeing, cualquiera de los que produce misiles, tanques, aviones, con el Pentágono, que es el gran conglomerado del Departamento de Defensa, y los políticos, demócratas y republicanos. Por tanto, ahí estamos hablando indudablemente de un complejo militar industrial que ha ido fagocitando a Estados Unidos en lo político y en lo económico. Y aquello que advirtió en su momento Eisenhower respecto al peligro que representaba el complejo industrial militar, hablaba de un poder que se usurpaba. Bueno, ese poder está usurpado en Estados Unidos precisamente por este complejo militar industrial que tiene millones de empleados en lo público y en lo privado. Así que en ese plano hay que unir también todos los tanques de idea, todos estos institutos de análisis que también están unidos a este complejo militar industrial. Las ramificaciones de este complejo son tan grandes y evidentes que la única manera de dinamizar la economía norteamericana cuando tiene problemas es entonces incrementar las agresiones, las desestabilizaciones y ojalá el establecer guerras que le permite la venta de armas y los contratos millonarios, y en ese plano le da lo mismo si son amigos o enemigos. 2 ejemplos. El proyecto AUKUS, que es un proyecto de dotar de submarinos nucleares a Australia, es entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia,
pero le fue robado el negocio a Francia, que era un negocio de 70.000 millones de dólares, que Francia le iba a vender submarinos convencionales. Da lo mismo entonces si eres amigo o enemigo, lo que importa es mantener el status quo en Estados Unidos y sus aliados. Pablo, ¿cómo influye todo esto en las universidades, digamos, en el sistema de educación superior en Estados Unidos? La verdad que no sé mucho, Julio, respecto al sistema educativo norteamericano, más allá de lo que hemos visto en estos últimos días respecto a la participación de estudiantes universitarios ya indudablemente indignados por el involucramiento de Estados Unidos, que no es nuevo, son 76 años de involucrarse con Israel, pero yo diría que las universidades norteamericanas son parte también de este complejo militar industrial. ¿Ah? Gran parte de las universidades norteamericanas, sus elementos de desarrollo tecnológico, sus mejores cerebros, son tomados por las corporaciones norteamericanas, indudablemente. Lo que realizan en función de investigaciones que puedan servir para el desarrollo tecnológico militar sale de las universidades norteamericanas. No sale de los laboratorios del Pentágono, sale de los laboratorios de esta universidad, de estos centros de estudio, de los tanques de ideas, el desarrollo de estrategias políticas, de políticas de contención, de disuasión o cualquiera de los elementos que haya tomado a través de la historia, tienen un desarrollo que nace de los centros de educación superior y en ese plano indudablemente tienen influencia. Yo diría que más allá de eso, sería adentrarme en una materia que no domino de cómo está estructurada la universidad. Es lo que sí uno sabe es que en la investigación de armas biológicas, la investigación de armas químicas, la investigación de sistemas balísticos, las universidades tienen muchísima importancia porque allí es donde se hace la investigación de punta, el desarrollo de tecnologías de punta. Los militares profesionales de los Estados Unidos se forman en una institución como es West Point, pero también tienen su desarrollo ingenieril, tecnologías de la información, en precisamente universidades que son del plano de las más conocidas del mundo. Entonces, hay una estrecha relación, no podríamos hablar que estén fuera de eso, ¿no? Y yo creo que el gran peligro que fue advertido en algún momento, y recuerdo hace algunos años atrás, Estados Unidos avanzó, digamos, incluso hacia la militarización de sus universidades, y que se está viendo hoy, ¿no? Cuando uno ve las manifestaciones y la presencia policial y de Guardia Nacional, bajo la excusa de aumentar la seguridad, la instalación de circuitos de vigilancia, las fuerzas de seguridad armadas, demuestran también que Estados Unidos, a pesar de ver en las universidades un centro de conocimiento, lo ven también como un centro de peligro por la diversidad cultural, por la cantidad de extranjeros que estudian en universidades norteamericanas, que vienen con una visión de mundo muy distinta al cerrado intelecto norteamericano de mirarse permanentemente el ombligo y pensar que el mundo es solo Estados Unidos. Así que en ese plano también pueden representar un peligro, pero son un abastecedor de mentes, de materia gris para la industria militar norteamericana. En una nota del diario italiano La Stampa estaba leyendo también que hay muchos fondos que llegan a las universidades de Estados Unidos de otros países también, ¿no? Y esto es también quizás, como vos bien decías, fomenta lo que es la diversidad cultural y también la diversidad de posturas con respecto a problemáticas. Y tal vez también influya un poco en lo que hoy vemos como movimiento estudiantil y yo diría también docente, porque hay muchos docentes universitarios que han sido reprimidos y también detenidos, ¿no? Eso es un dato interesante. Creo que es una de las primeras veces que pase eso, ¿no? No creo que sea la primera vez. Vietnam representó un hito importante. También se compara mucho lo que pasó en la guerra de Vietnam con lo que está pasando ahora, ¿no? Que el despertar del mundo universitario y de los docentes respecto a la implicancia de Estados Unidos en teatro de operaciones fuera del país.
O sea, estamos hablando de un despertar importante después de décadas de adormecimiento, de idiotez. Que despierte la comunidad universitaria es fundamental. Pero ojo, que si bien es cierto lo que tú dices es la llegada de fondos, también es cierto la enorme influencia que tiene el sionismo en la universidad norteamericana, y lo hemos visto también en estas manifestaciones. Las amenazas de las instituciones ligadas al sionismo, disfrazadas de instituciones judías y otros apelando al antisemitismo, son indudablemente un elemento a tener en cuenta en el análisis del desarrollo de la libertad de expresión. En Estados Unidos no hay libertad de expresión. Es decir, cuando el propio presidente de Estados Unidos dice que las manifestaciones a favor de Palestina tienen una carga de antisemitismo, eso indudablemente está marcando el actuar del Poder Judicial, el Poder Policial y otros, porque lo que estás diciendo es que esas personas están cometiendo un delito. Entonces, la libertad de expresión de que tanto se vanagloria Estados Unidos es realmente una utopía. Lo hemos visto en el machacar a los estudiantes, en palos, en corrientazos eléctricos, y como lo hemos visto en Alemania también. O sea, Alemania, que se vanagloria y dejar la vestidura en virtud de la libertad de expresión y de ser un país referente en el plano de la defensa de los derechos humanos, apalea a las manifestaciones pro-palestinas, pero nada de eso se hace con las manifestaciones a favor de un régimen genocida, criminal, violador de los derechos humanos del pueblo palestino, con criminales de guerra y lesa humanidad. Entonces, hay ahí también un despertar, pero que es lógico en virtud de décadas de adormecimiento y de idiotez en que nos han sometido en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en Europa. La universidad en Chile poco se han movido por Palestina, ¿no? En América Latina, al margen de algunas universidades en Argentina, en Brasil, en Venezuela, la verdad que esos estudiantes universitarios norteamericanos, franceses, alemanes y otros hasta en Japón están mostrando un camino que no estamos teniendo en América Latina, que deberíamos tenerlo con mucho más fuerza. Entonces es preocupante en ese aspecto. Sí, en Italia también se movilizaron bastante, hubo movilizaciones y represiones con respecto a eso. Pero yo quería saltar un segundo, como lo nombramos, a lo que está pasando justamente en esos territorios, ¿sí? En Palestina y bueno, lo de los últimos meses realmente es algo que no tiene mucha, o sea, quita la palabra, digamos, es terrible lo que está pasando y podríamos profundizar un poco sobre la situación y también la situación de estos días, de esos últimos días, con lo que está pasando en Rafa también, ¿no? Mira, la verdad que hay mucho que decir, ¿eh? No, yo creo que más que faltarnos palabras, o sea, más que emitir ciertas palabras, nos faltan palabras y adjetivos y nos falta vocabulario para poder describir y dar cuenta de lo que acontece en Palestina desde el año 1948 a la fecha. ¿Eh? Tal como te hablaba yo de Ucrania, que no comenzó el 2022, lo que acontece en Palestina no es nuevo. Se ha incrementado, esto es un hito de exterminio mayor, pero el exterminio de la población palestina es diario, año tras año, década tras década, de 1948 a la fecha. Esto es un exterminio en toda en la extensión de la palabra, es un genocidio, es un plan de solución final. Yo suelo hablar de esto en el año 1942, en enero de 1942, los jerarcas nazis se reunieron en Wannsee, que es una localidad cerca de Berlín. Se han hecho películas y se han escrito sobre la conferencia Wannsee, ¿no? Esta conferencia, en muy pocas horas, fue menos de un día esta conferencia, definió lo que ellos llamaban un plan de solución final para Palestina, para la cuestión judía, ¿no? Ellos hablaron de la cuestión judía, de los creyentes, de los europeos de creencia judía. ¿Cómo exterminarlos de mejor manera, en forma más eficiente, con menos costo, con menos uso de balas? ¿Cómo evitar la sobrecarga mental de sus soldados, que era una preocupación, ¿no? Bueno, esa cuestión de solución final está claramente presente en esta agresión, en esta ocupación, en esta colonización y exterminio del pueblo palestino, que ya se extiende por 76 años.
es un plan de solución final destinado a exterminar a la población palestina. Y el ejemplo más evidente es que el 75% de los asesinados son mujeres y niños. La expresión más evidente es la propia definición que los políticos, los civiles y militares sionistas han declarado. Todo palestino mayor de 4 años es un terrorista. Cuando hablan de subhumanos, cuando hablan de que hay que asesinar a las mujeres embarazadas porque llevan serpientes en su vientre, eso no es que lo haya dicho Ben Gurión, que lo dijo, no es que lo haya dicho la señora Golda Meir, que lo dijo, o que lo haya dicho Menachem Begin o Ariel Sharon, que también lo dijeron, sino que esto es reciente. Estamos hablando de palabras y definiciones y acciones de ahora, de los últimos 7 meses, de ocupar incluso armamento nuclear, de exterminar a los niños, de asesinar a toda la población de Gaza, expulsar a los que queden al desierto. Eso, si no es genocidio, si no estamos hablando de la versión 2.0 del régimen nacional socialista, pero ahora en versión nacional sionista, ¿de qué hablamos? ¿Cómo no perseguir criminalmente y penalmente a Benjamín Netanyahu, a Víctor Lieberman, a Yelet Shaked, al Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Neftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz? Cualquiera de los nombres que te he mencionado son nombres que han sido políticos permanentes en los últimos años y políticos que han llamado al exterminio de la población palestina. Israel ha violado todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Israel es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo, dotado de la ideología más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 80 años después del nacionalsocialismo. Y sin embargo, goza de impunidad, goza de protección, y ahí están, indudablemente hoy, tratando de exterminar a la población palestina en Rafah. Rafah, que tenía 300.000 habitantes al comienzo de este proceso de exterminio, hoy tiene 1,5 millones de palestinos hacinados en un pequeño espacio. Ya la Franja de Gaza es pequeña. La Franja de Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados, 2.3 millones de habitantes. Han asesinado a un porcentaje de la población que representaría, en el caso que eso sucediera en Estados Unidos, al menos 5 millones de habitantes, tomando en consideración la población de Estados Unidos. Han asesinado 35.000 palestinos, de ellos 15.000 niños, 90.000 heridos, 10.000 palestinos bajo los escombros. Está destruido el 75% de la Franja de Gaza, edificios residenciales, viviendas, industrias, escuelas, hospitales. Han destruido las carreteras, todas las carreteras. No hay carretera en este momento en Gaza porque han sido destruidas por el régimen nacional sionista. Han destruido, no hay agua, no hay alimentación, no dejan entrar ayuda humanitaria y sin embargo la narrativa sionista permanentemente nos habla de autodefensa. La ley internacional no acepta la autodefensa de una potencia ocupante de otro país. Israel es un ocupante de Palestina, no tiene derecho a hablar de autodefensa. Los únicos que tienen derecho a hablar de autodefensa son el pueblo palestino, que es el pueblo ocupado, que es el pueblo expoliado, usurpado, que es exterminado. Entonces, en ese plano, la vergüenza, y permíteme en este plano, tú eres de un país donde ha asumido uno de los peores sionistas que haya tenido Latinoamérica en los últimos tiempos. Javier Milei representa un peligro no solo para Argentina, sino para el conjunto de América Latina. Cuando él acepta la construcción conjunta, dice él, de una base naval con Estados Unidos, cuando acepta tener relaciones con Israel de la forma que lo está haciendo, cuando él se declara un personaje que solo le falta la prueba de sangre para ser judío, que se declara sionista, que su primer viaje lo hace siendo presidente a Israel, cuando va a jurar lealtad a una organización judía ultraortodoxa con sede en Estados Unidos, cuando al mismo tiempo tiene una ministra de Seguridad como Patricia Bullrich, que anda circulando por América Latina, de que América Latina está rodeado de células de Hezbollah, estamos hablando de un personaje peligroso para Argentina, para el pueblo argentino, que tiene una población
de creencia judía muy importante y una comunidad sionista también muy importante, y en ese plano indudablemente tenemos que tener cuidado porque Israel no solo es un peligro para Palestina, para el Líbano, para Siria, para Irak, para Irán, para Yemen, sino que es un peligro también para el pueblo saharaui ocupado por Marruecos, es un peligro para Venezuela, es un peligro para Chile, es un peligro para Argentina. Israel ha sido el principal patrocinador, aval y apoyo de dictaduras militares genocidas en América Latina. Guatemala, El Salvador, formador de grupos paramilitares en Colombia bajo el uribismo. Con Álvaro Uribe, con Juan Manuel Santos, con Iván Duque, el sionismo se enquistó en Colombia, formaba paramilitares en Colombia y a grupos policiales de Latinoamérica. Grupos policiales como el Comando Jungla de Chile, que asesinó a comuneros mapuches de Chile. O sea, es un peligro permanente porque crea sistemas de vigilancia que luego vigilan a políticos, a civiles, a líderes de opinión en el mundo, como es el proyecto Pegasus. Corrompe a los funcionarios públicos en nuestros países, como ha sucedido en Chile, donde hay corrupción en la compra de armamento. O sea, es un peligro evidente porque además de ser un régimen, pero yo le agrego una sociedad mayoritariamente violenta, porque es una sociedad que por sexta vez elige a un corrupto, a un trapichero, a un sobornador y sobornado como es Benjamín Netanyahu, es una sociedad que no se pronuncia por el fin del genocidio. Es una sociedad que sale a la calle a exigir que termine la reforma judicial, que liberen los rehenes, pero no que liberen a los 7.000 palestinos encarcelados hace años. Algunos 40 años, como murió hace muy poco un prisionero palestino en la cárcel. Es una sociedad que no sale a exigir el fin del exterminio, ni el fin de la ocupación, ni el fin de los asentamientos. Por tanto, la sociedad israelí es tan culpable de los crímenes de sus regímenes como es Netanyahu, Benny Gantz y otros. En ese plano, el sionismo es un peligro porque es una ideología y no tiene nada que ver con el judaísmo, no tiene nada que ver con el semitismo. Ellos, los que nos quieren hacer los sionistas, es tratar de hacernos callar cuando los denunciamos acusándonos de antisemitas y antijudíos. Pues no, ser antisionista es ser anticriminales, antiexterminadores, porque esto no es un tema religioso, no es un tema de semitas, es un tema de visión de mundo, de ideología como es el sionismo. Sí, además territorial y sobre lo que son los bienes comunes también, todo, o sea, de vida en realidad, ¿no? De realmente de espacio vital, diríamos. Acá, por ejemplo, nosotros nos ocupamos varias veces del tema de Mekorot, que es otra empresa israelí que se está metiendo con todo acá en Argentina. Y, claro, es fundamental, es una empresa que nació antes del Estado de Israel directamente, proyecto sionista, y que realmente está viniendo en nuestras provincias argentinas. Ya son 10 las provincias argentinas que tienen acuerdo con Mekorot. Bueno, sé que en Chile también, la última Río Negro, acá en la Patagonia, y realmente es muy, muy grave para mí y peligroso, porque así empezaron también en los territorios palestinos. Empezaron primero repartiendo el agua, quitando el agua, y después vino el Estado de Israel, ¿no? Así que son elementos para mí que, además de lo que vos justamente nombraste a nivel más policial, militar también, ¿no? Y de inteligencia, también estos son parte de una postura estratégica de conquista territorial de alguna forma. Indudablemente, la conquista de recursos naturales es parte del objetivo también. O sea, Mekorot, bajo diversas denominaciones, está en el conjunto de América Latina. Aquí en el norte de Chile, donde hay problemas hídricos, se hace presente, y el argumento principal, ellos hablan del milagro israelí, ¿no? El milagro de hacer florecer el desierto, que es parte de los mitos permanentes del sionismo, ¿no? El sionismo se instala en Palestina bajo el argumento y la historia de que era un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿no? Tratando de hacer pensar de que Palestina no tenía habitantes. Al mismo tiempo hablan de florecer el desierto, cuando uno de los principales exportadores de cítrico y de otros productos agrícolas en el siglo XIX y gran parte de las primeras décadas del siglo XX era Palestina. En Jaffa, en el puerto de Jaffa, hacia los mercados europeos. Era una industria incipiente, era un país, una sociedad preindustrial
que estaba marchando hacia un desarrollo muy importante hasta que fue cercenada por estos europeos de creencia judía, algunos, y ateos la gran mayoría de ellos, porque eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Estos son colonos, no son semitas, estos no son palestinos, no nacieron en Palestina, y los que han nacido en una denominación que llamaron Israel, pero han nacido en Palestina. Golda Meir tenía pasaporte palestino, David Ben Gurión tenía pasaporte palestino. Yo te hago una pregunta ahí, Julio. ¿Tú sabes quién es el señor David Green? No. El señor David Green es David Ben Gurión, que se cambió el nombre. Origen polaco, su apellido era Green, y se cambió el apellido para semitizarlo, ¿no? Para darle un sentido semita. La señora Mabovich, claro, es la señora Golda Meir, de origen ucraniano, que se cambia el nombre para darle una semitización. A Víctor Lieberman, de origen moldavo, a Yelet Chaquet, ex ministra de Justicia y del Interior, de origen iraquí, Naftali Bennett, de familia norteamericana. O sea, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Yair Lapid, ex primer ministro de origen húngaro. O sea, no hay una historia israelí. Y aquí en Chile solemos usar un concepto, aquellos que hablamos y denunciamos al sionismo, y decimos que Israel no tiene una historia, ¿no? Israel tiene un prontuario criminal. Eso es lo que tiene. Nace en virtud de la crisis de conciencia de países occidentales, le hacen pagar los platos rotos al pueblo palestino, que nada tenía que ver con los crímenes cometidos en Europa por países europeos contra europeos, pero en los platos rotos los paga el pueblo palestino. ¿Por qué Palestina tenía que entregar más del 50% de su territorio para crear un Estado judío? ¿Por qué? Porque hace 2500 años ellos dicen que tuvieron un reino que se llamaba Judea y Samaria, o porque existió un personaje que se llamaba David. O sea, los mitos son permanentes. Una tierra prometida para un pueblo elegido. Yo no conozco, y creo que nunca voy a conocer, un Dios que sea un promotor inmobiliario, que sea capaz de entregarle tierras a lo que él considera un pueblo elegido. Es un pueblo elegido sobre todos los demás. Entonces tengo el derecho de arrebatarle la tierra a otras porque esa tierra es mía, porque me la regaló Dios. O sea, la infamia, y permíteme el concepto, y la idiotez de este argumento no tiene fundamento alguno, pero ahí está permanentemente repetido como verdaderos papagayos por los cristianos sionistas latinoamericanos, que son muy fuertes en Brasil y en otras partes de América Latina, donde los evangélicos están tomando mucha relevancia porque es un discurso simple, es un discurso de redención y donde toman como referencia al pueblo elegido. Absurdo por lo demás, porque si es un pueblo elegido, el judío, ningún otro es elegido. Por tanto, si yo soy cristiano, si soy católico, si soy zoroastriano, budista y otro, no tengo derecho en ello, ¿no? O sea, de lógica, pero bueno, el mundo no está basado en mucha lógica que digamos, Julio. No, y sobre todo, Pablo, lo que me llama la atención es su analogía con el discurso de toda la secta, ¿no? Cuáquera y, bueno, de otras índole protestante que fueron a colonizar el norte de América, ¿no? Es un discurso totalmente análogo que las dos ideologías estadounidense e israelí llegan a tener un piso común donde pisar y desarrollar su postura ideológica que, bueno, realmente, como decía vos, fuera de cada lógica, ¿no? Realmente parece como no sé, la consecuencia más nefasta de la reforma protestante, podemos decir esto, ¿no? Algo por el estilo. Así es. Eso es lo que se llama el destino manifiesto, ¿no? Estados Unidos basa todas sus ideas de dominio en función del destino manifiesto. Nosotros hemos sido determinados por la providencia para civilizar, para llevar nuestra cultura. ¿Quién les dijo eso? ¿Una providencia? ¿Cuál providencia? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dio permiso para que desestabilices mi país, establezcas golpes de Estado? O sea, si tú tomas solo del año 91 a la fecha todas las masacres
Irak, más de 1 millón de asesinados. Afganistán, más de 1 millón de asesinados. Siria, más de 1 millón más de 600.000 asesinados. Yemen lleva 350.000. O sea, y eso no ha sido ni el Islam, no ha sido ni Rusia, ni ha sido China. Ha sido Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y sus aliados. Entonces, eso es muy importante siempre denunciarlo, siempre. Sin lugar a duda. Pablo, yo te quiero hacer una última pregunta, porque, bueno, tampoco va a ser una pregunta fácil, pero me gustaría mucho hablar un poco de Irán. Pero la verdad que es un país de que no se habla lo suficiente, me parece, por lo menos acá en la Argentina, y cuando se habla de Irán, siempre solamente se lo asocia a cosas que son muy aleatorias, como por ejemplo el atentado de la AMIA o el suicidio del fiscal Nisman, etcétera, ¿sí? Bueno, algunos dicen el asesinato. Yo para mí es suicidio, pero no importa. Podemos hablar un segundo de Irán y de su importancia también a nivel estratégico en ese lugar donde está, donde se encuentra la República Islámica. Irán es un referente fundamental para Asia Central y para Asia Occidental. Es decir, lo que en general se habla de Oriente Medio, que yo lo denomino Asia Occidental, que creo es un concepto más adecuado, y Asia Central, que es la zona donde está el mismo Irán, donde está Afganistán, Pakistán, es un área fundamental desde el punto de vista geopolítico, estratégico y económico. Estamos hablando de una zona dotada de enormes recursos gasíferos y petrolíferos, una zona de oleoductos, de gasoductos, de mucha riqueza, de tránsito comercial, es punto clave de la nueva ruta de la seda. Y la República Islámica de Irán representa el gran escollo para el sionismo y para Estados Unidos y las potencias occidentales. ¿Gran escollo para qué? Para apoderarse de países de Asia Occidental. Si no es por Irán, el Líbano estaría destruido. Si no es por Irán, Siria estaría fragmentado. Si no es por Irán, Irak estaría absolutamente dominado. Si no es por Irán, Yemen estaría absolutamente agredida en forma mayoritaria e invadida, como no lo está gracias a Irán. Si Irán tiene una importancia es el poder establecer un equilibrio político, militar y estratégico en la zona. Yo no me voy a quedar, y suelo no discutir esto, ¿no? Que si las mujeres usan hijab o no usan hijab, es un tema que tendrá que resolver la sociedad iraní con sus mujeres, es un tema que tiene elementos culturales y religiosos, y yo no voy a basar en conceptos occidentales mi crítica a una cultura milenaria como es la iraní. A mí lo que sí, conozco Irán, he ido a Irán, he visto sus universidades, he conversado con su gente, he estado en entrevistas en Irán. Irán es un país donde la participación de la mujer es muy importante, como académicas, como trabajadoras. Es un país muy diverso desde el punto de vista de sus nacionalidades. Es un país muy estable dentro de una zona inestable. Es un país celoso de su soberanía, de su dignidad. Es un país que no ha agredido absolutamente a nadie. O sea, cuando se habla de la guerra Irán-Irak, hay que recordar que Irán fue invadido por Irak por patrocinio y con apoyo occidental a través de Saddam Hussein. Es decir, los iraníes hablan de la defensa sagrada porque eso es lo que fue. Irán no agredió a ningún país. Irán está en Siria porque está apoyando con autorización y competición del gobierno legítimo sirio que es Bashar al-Assad. Apoya a Yemen, apoya a Palestina y apoya al Líbano, y yo no podría discutir en modo alguno aquel apoyo porque creo que es necesario para mantener en algo la defensa de esos países que de otro modo estarían absolutamente a merced del sionismo y de las potencias occidentales. Si Israel le teme al Líbano es gracias a Hezbollah y gracias a Irán. Si Israel le teme a Yemen es gracias a Ansarollah y al apoyo iraní. Si Siria ha logrado recuperar el 95% de su territorio es gracias a la Federación Rusa y es gracias a la República Islámica de Irán. Si en ese sentido Irak no fue fragmentada en una zona sunita, chiita y kurda artificialmente, porque nos quieren hacer creer que esto es una guerra religiosa, es gracias a Irán que logró sostener y apoyar
a las fuerzas de la resistencia contra las tropas extranjeras y contra los grupos extremistas que fueron financiados, organizados, armados precisamente por Occidente, por Arabia Saudí y por Israel. Entonces, si alguien me dice a mí el papel relevante que cumplirán, absoluto. El eje de la resistencia es fundamental para el equilibrio en la zona y para lograr contener en algo esos afanes criminales que tiene el régimen sionista en la zona. La mejor manera de demonizar a Irán es decirle que Irán es un país terrorista. Y los argentinos, no los argentinos, la narrativa de ciertos políticos y sectores argentinos con esa daya y con todos esos grupos que indudablemente tienen influencia en Argentina, es demonizar a Irán y asignarle la responsabilidad por la Embajada de Israel y por AMIA, ¿no? Y la respuesta habría que buscarla más bien en la historia y plantearse la interrogante: ¿a quién le convenía ese atentado? Siempre es importante hacerse la pregunta: ¿a quién le conviene determinado atentado? Y en ese plano, a mí no me cabe duda, y si las tengo, me las reservo, como dice un viejo amigo, que ahí indudablemente la participación del Mossad, la participación de servicios de inteligencia occidentales y de los propios servicios de inteligencia argentinos. Yo creo que la explicación va por ahí y no andar buscando que si el Nisman lo asesinaron o no lo asesinaron, que si el secretario de Cultura iraní. Solo te quiero señalar un punto respecto a la peligrosidad del nuevo gobierno que ustedes tienen ahí. La señora Bullrich viajó a Estados Unidos, se entrevistó con la CIA, con el FBI, con el senador Marco Rubio y con las comunidades sionistas de Estados Unidos. Volvió a Argentina, dio una entrevista, llamó a la ministra del Interior chileno, Carolina Toá, le dijo que en el norte de Chile había células dormidas de Hezbollah, como en Venezuela y en Bolivia. Que en la triple frontera, que el viejo cuento de la triple frontera, con unos comerciantes iraníes y otros libaneses, cuando sabemos que hay una migración libanesa muy potente en Brasil, en Argentina y en Chile. O sea, ¿qué novedad hay en eso? Es muy potente la migración. Pero qué peligroso que haya un libanés en la triple frontera, ¿no? Qué peligroso que haya un libanés en la zona franca de Iquique, en el norte de Chile. ¿Por qué va a ser peligroso que haya un comerciante libanés? Lo peligroso radica en que comienzan a generar una narrativa de empezar a sindicar a las personas como alentadoras, como cómplices o como miembros de grupos que ellos consideran terroristas. Y te lo digo en el plano personal. Aquí, en el plano personal, yo he sufrido el ataque permanente de la comunidad sionista chilena, el ataque permanente de un argentino que se llama Gabriel Ventasgal, que es un argentino mercenario que está radicado en los territorios palestinos ocupados, un relacionador público y un agente de turismo que viaja por Latinoamérica para dar curso a las policías latinoamericanas. Ese personaje habla de yihadismo y habla de terrorismo. Entonces, es peligroso porque generan una narrativa en que cualquier psicópata, cualquier loco, cualquier persona te puede acusar de terrorista, como hay más de un preso en la Argentina. No recuerdo el nombre de este señor que fue detenido hace un tiempo atrás por tener una bandera palestina, por escribir artículos. Entonces, totalmente. Igual ahora me parece que está liberado, sí, como que está como... Sí, no, obviamente el delito de opinión, que es gravísimo, y al mismo tiempo, como vos bien decías, lo que está pasando con el narcotráfico, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en lo que es la hidrovía del Paraná, que es importantísima, es totalmente cubierto por lo que es justamente el gobierno nacional, la CIA, obviamente, el Comando Sur de Laura Richardson. Y hay un conjunto de factores. Ahora Elon Musk con Starlink, que básicamente también es una aplicación militar, ¿no? del Internet satelital. Y bueno, sí, en Argentina estamos viviendo realmente un revival muy oscuro de lo que fue la última dictadura cívico-militar, a un nivel, digamos, de consenso popular, entre comillas, increíble, ¿no? Realmente estamos muy mal.
Sí, yo en ese sentido, la opinión que puedo dar es la preocupación, ¿no? La preocupación como chileno de que tener un presidente, un mandatario de las características psicopáticas de Javier Milei. Yo creo que es un personaje no solo siniestro, sino que es un personaje muy peligroso en cuanto a lo que está haciendo en materia política internacional. O sea, Eso, Pablo, perdón, discúlpame, eso es justamente la cosa más peligrosa de que no hay percepción real en el país. O sea, hay una percepción muy por encima, porque también es un país que Argentina tiene dificultades como a entender lo que son las relaciones internacionales, porque se autopercibe como único lugar en el mundo casi. Y este tema es que están faltando eso, la gravedad de las acciones a nivel de política internacional de este gobierno, gravísimas. mira, yo tengo un cariño entrañable por Argentina. Tengo un par de amigos que son hermanos míos, un cordobés y un bonaerense, que los amo entrañablemente. Tengo amigos vinculados a la comunidad libanesa. eh, y a mí me parece peligroso por la propia seguridad de ustedes como argentinos, de que tengan una ley muy pronto que castigue la opinión, que castigue las denuncias al sionismo. A mí no me cabe duda que este personaje que le falta la pura prueba de sangre para ser judío, como declara él, va a establecer con esta otra señora que fue ministra de Seguridad de Macri también, ¿no? La señora Bullrich, y que hoy es ministra de Seguridad y quiere hacer bien la tarea, porque recuerdo que en la campaña Milei le daba duro a Bullrich, ¿no? Entonces quiere hacer bien las tareas, y para eso qué mejor que acallar las voces disonantes, que acallar a las voces que salen a la calle, los que quieren defender lo público, ¿no? Porque ¿qué personaje en sus cabales puede declarar que hay que destruir el Estado? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Que el Estado desaparezca? Sí, el Estado norteamericano es poderoso, señor Milei. El Estado alemán es poderoso, el francés es poderoso. ¿Ah? Y él como, mira, sí, no hay peor esclavo que el esclavo que adora a su amo y lo defiende y lo ama. ¿Ah? Y lo admira. Y Milei admira a sus amos. Bueno, vos tenés una nota, ¿no? Que Milei, el Malinche, un peligro para América Latina, también para Hispan TV. ¿Nos explicás brevemente el título, por favor? Así ya vamos cerrando y la audiencia se queda con una idea clara de esto. Oh, Milei, yo hablo de que es el Malinche, ¿no? Para que los auditores entiendan el concepto Malinche. Malinche era la denominación de una, de una mujer de origen náhuatl, que bajo la conquista de México, bajo la conquista con los españoles, lo que hizo esta mujer fue servir de intérprete, ¿no? Fue servir de vocera de los conquistadores, y fue amante de Cortés, ¿no? Entonces, en ese plano, el malinchismo viene a ser una ideología de sometimiento, de servidumbre, de servilismo. Y yo lo que declaro es que Javier Milei es el Malinche latinoamericano. Es un, es un personaje servil, es un personaje genuflexo, es un personaje que es capaz de derramar sus lágrimas en lo que los israelíes llaman el muro de los lamentos, abrazarse con su mentor, hablar de que sus dos grandes aliados son Estados Unidos e Israel. Y cuando tú te expresas así, y cuando desprecias a tu sociedad, a tu propio país, y los tratas como los trata, porque este personaje lo ha tratado a la sociedad argentina pésimo, sí. Estamos hablando de un Malinche, ¿no? De un personaje sometido, una persona desleal con su propio país, ¿ah? Colaboracionista. ¿Ah? Exactamente. No hay peor personaje que un colaboracionista.
Y mira, la historia por lo que podemos ver, o por lo menos pude ver yo, al fin y al cabo, de alguna manera, los colaboracionistas siempre terminan muy mal. Así que, porque son herramientas, son títeres del poder y el pueblo lo termina odiando. Y cuando el poder se deshace de ellos, el pueblo lo va a terminar, digamos, de alguna forma, ¿no? Sí, muchos colaboracionistas terminan colgados, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea con que nos quedamos, Pablo. Yo me gustaría seguir más, pero quizás nos podamos hablar en otra ocasión. Te volvemos a llamar porque la verdad que es un placer estar conversando con vos y tenemos todavía un montón de preguntas en el tintero para hacerte. Así que esperemos que pronto te podamos llamar de vuelta y con muchísimas ganas de seguir hablando de todos estos temas que son difíciles, son complejos, pero la verdad que con vos lo pudimos entender de una forma mucho más clara. Muchas gracias, Julio, y a tu disposición ahí. Un gran saludo a tus auditores, ¿no? Claro. Bueno, FM La Boca y después obviamente en las redes sociales vamos a difundir este material. Bueno, Pablo, gracias de nuevo. Deseamos todo lo mejor. Te seguimos siguiendo en tus notas, en tu reportaje, en tus redes sociales. Y si vos... Difundan mis redes, ¿eh? Difundan mis redes porque me la han cerrado ya por segunda vez, así que Sí, sí. ahí está. Vamos a poner todo en el link. Que la pueda poner, ¿ah? Sí, sí, sin lugar a duda. Vamos a difundir todo. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, súper agradecidos y te vamos a llamar pronto de nuevo. Te vamos a molestar otra vez. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Que estén bien. Otro grande. Hasta luego.